Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, estamos transcurriendo la segunda hora de Haciendo Pie. Nos sentamos cómodamente en el boliche porque empieza Café La República. Así es, y con él la posibilidad de reflexionar acerca del camino que va recorriendo esta audición de hoy, Jorge, tan rico, tan complejo, con protagonistas como han sido Luciano Román y Laura Ramos, y una editorial que da que pensar, porque hay un punto de convergencia entre las reflexiones de tu editorial y las de Luciano Román, que me parece que es importante subrayar en este día de votaciones. De un modo directo él, de un modo indirecto vos, se han referido a un amplio sector de la sociedad donde prepondera esta experiencia, la de la esperanza como un bien que cuesta recuperar. Esperanza que, si la caracterizamos por los contenidos que puede proponer, tiene que ver con la posibilidad de privilegiar en política la presencia de un pensamiento matizado, abierto a lo que podríamos llamar el presente con todos sus temas fundamentales, la educación, la presencia del otro en todos los órdenes, el del conocimiento y el de la convivencia. Y esta idea de que la política ha dejado de ser fundamentalmente un espacio que nutre la esperanza entendida como algo que puede verse afianzado en el orden político como para permitir que la vida cotidiana de los ciudadanos se oriente hacia otros campos de interés sin tener que vivir la extenuación provocada por la incertidumbre periódica de saber qué hacen las dirigencias políticas, aparece en tu reflexión y la de él muy marcada, asociada a la indiferencia en una votación donde, como bien subrayás, por un lado, siempre es mejor que se vote a que no se lo haga, pero al mismo tiempo señalemos que en esta oportunidad hay algo de resignación en la votación en aquellos sectores que aspiran a un concepto más matizado de la política, menos sujeto a las polarizaciones, menos caracterizado por el odio en la confrontación y por el miedo que orienta muchas veces la decisión de votar. Todo es mejor que el triunfo de la indiferencia, señalabas vos, reivindicando la importancia del voto, de la necesidad de votar hasta que acertemos, decías, pero nada al mismo tiempo, subrayabas, es más ñoño que creer en la magia de los iluminados. Es decir, el poco espacio que el esquematismo ideológico le deja a la reflexión, al pensamiento abierto a las preguntas, a la posibilidad de confiar en la política. Como siempre, muy interesante, porque bueno, hubo un nexo, por supuesto, entre la conversación que tuvimos con Román y lo que dijimos al principio, porque más o menos lo de Román también fue fuente de inspiración para esas reflexiones, porque estaba muy bien dicho por él el día jueves en su columna del diario La Nación. Y me parece que es una característica que están registrando los consultores de opinión, que es un poco lo que yo dije, ¿no? A diferencia de otras veces, no se ha puesto tanto el acento en quién gana, quién pierde, sino en esta idea. La gente va a votar, no sabemos, porque va arrastrándose a las urnas, diría gráficamente, ¿no? Va a llegar tratando de llegar arrastrándose. Entonces me parece que bueno, son características. Vamos a ver hoy cómo resulta, cuánta gente votó. Ojalá que vote mucha gente,
ojalá que vote mucha gente, porque eso me parece que es un paso importante. Claro, el 7 de septiembre, contrariamente, evidenció una propensión muy marcada a prescindir de la votación. Claro. Yo creo que es un poquito mejor el enojo que la indiferencia, ¿no? Bueno, a lo mejor no tenés cómo canalizarlo, pero no abandonás la herramienta que tenés, que es la única herramienta que tenés para que el poder te escuche, finalmente. Sí. Es eso, de eso se trata, de la herramienta principal. Y sí, se diría que el deseo, en todo caso la esperanza asociada a otra experiencia, está vinculada a esta posibilidad de no renunciar al voto para expresar incluso el desacuerdo con la orientación de la política actual. Claro. Déjame que te... Recordemos algo. Sí, y te recuerdo algo porque tiene que ver, ¿sabes? Que es con un gran pensador que estudió la sociedad argentina, quizás como muy pocos, que se llamaba Juan José Sebrelli, y que están por cumplirse un año desde su muerte. Entonces, el día sábado, 1 de noviembre, va a haber una conferencia a cargo de Carlos Cámpora, autor de muchos estudios sobre Sebrelli, en la Fundación Histórica de La Boca, Almirante Brown 1399, y a las 17 horas. Así Muy que bueno, bien, queríamos muy oportuno contarlo. que lo recordemos, porque el desvelo de Sebrelli, constante en el análisis de la Argentina, justamente tiene uno de sus centros claves en esta idea de que la política argentina se fue empobreciendo en contenidos para caer en el esquematismo. Claro, ¿no? claro. Sebrelli fue un hombre que comenzó con posiciones muy marcadas en la izquierda y a lo largo de su vida fue abriéndose a más preguntas que a certezas. Interesante, sí. Bueno, entonces les recordamos, 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre, 17 horas, Almirante Brown 1399, ahí en La Boca. Ahora, ¿qué reflexiones también convergentes se desprenden del diálogo con Laura Ramos? Porque Laura Ramos, autora de Mi niñera de la KGB, nos relata el encuentro con una figura que en su infancia, tal como pudimos escuchárselo decir, representó algo decisivo, una compañía y una posibilidad de verse amparadas, ella, su hermano, en este intento de que la educación que llevaban adelante en Uruguay, con estos dos hermanos, se encontrara representada por esta chica, ¿no es cierto?, que venía a desempeñarse como niñera, como modista en su vida profesional y que termina siendo una figura fundamental del proyecto soviético de llegar a conocer los secretos de la fabricación de la bomba atómica por parte de Estados Unidos. Cuando uno salta del rol de niñera a este papel, se encuentra con una figura fuertemente desconcertante. Ella la pinta muy bien, pero también nos hace una reflexión a propósito de lo que estábamos conversando, muy importante sobre lo que es la ideología. Yo tuve la impresión, Jorge, sí, de que en el retrato que ella nos brindó de María Luisa, ¿no?, de la niñera y al mismo tiempo educadora de estos chicos, la ideología no termina por permitir caracterizarla. Es como si ella dijera, me refiero ahora a Laura, no era una figura consumida por el pensamiento estalinista. Fue una figura que combatió al nazismo, fue una figura que peleó por el republicanismo, pero ¿a qué te lleva a vos esta reflexión sobre el mundo soviético? Bueno, me parece que la conversación daba para más. Por ahí la podemos repetir en algún momento con Laura Ramos. No, yo creo que es muy interesante lo que cómo cerramos la conversación, que es justamente no banalizar el mal, ¿no? No banalizar el mal, porque yo dije, bueno, vos terminaste encontrándote con un monstruo, y ella me dice con razón, no, un monstruo no, también era, porque también depende cómo la mires, es decir, es un reduccionismo ver en un monstruo, no una persona,
el libro es extraordinario en este sentido. Es una persona, no es una doble personalidad, es una agente convencida de su misión histórica. El Partido Comunista de la Unión Soviética la reclutó, la formó, la hizo ir a escuelas de inteligencia sofisticadísimas que había en la ex Unión Soviética. Ella se convirtió en un cuadro político impresionante y todo lo que hizo, aunque a uno le parezca aberraciones, todo lo que hizo estaba en función de una misión especial. Cuando estamos hablando de esto, es notable porque lo que Laura hace incluso se aparta de su propia historia, de la historia de la hija de dos connotados trotskistas argentinos que tuvieron un papel muy importante. Abelardo Ramos fue un líder, un intelectual de primer orden del trotskismo argentino e internacional. Y ella, que algo cuenta en el libro, bastante cuenta en Mi niñera de la KGB, va haciendo una discriminación entre sus propias sensaciones, los padecimientos que tuvo que también soportar como hija de dos dirigentes que tenían muchísima ausencia y por momentos mucha presencia, y ese trotskismo que la agobiaba de alguna manera cuando ella era chiquita, y hace me parece una reflexión de la madurez. Todo tiene una razón de ser, no se puede ser simplista. No podés decir que era un monstruo. Esto creo que me quiso decir a mí, ¿no? Sí, algo de esto hay, y es lo que resulta a veces difícil de conciliar, es la frialdad con que contribuyó al asesinato de Trotsky, llevada por este repertorio de ideales que vos decías, y la posibilidad de haber hecho tanto bien, ayudando a tanta gente y combatiendo con vamos a ponerlo, Santiago, pues es un experto en análisis, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Y si hubiera matado a Hitler? Ahí está. Qué dilema, ¿no? ¿Qué hubiéramos dicho? Si esa misma frialdad y esa misma eficacia hubiera estado al servicio de algo que se intentó y que fracasó. Claro, por eso pero tal vez ella lo hubiera logrado. Sea como fuere, estamos ante un personaje que, a partir de una pregunta como la que me haces, evidencia su complejidad y la posibilidad de entender que hay fenómenos políticos que, a diferencia de lo que estamos viviendo muchas veces en este país ahora, no son alcanzados por las simplificaciones o los análisis puramente polarizados. Y me parece, Santiago, también que algo que vos y yo hablamos mucho acá al aire, en Haciendo Pie, muchísimas veces, y que le dedicamos mucho tiempo de nuestro programa, que es el hermetismo a lo que lleva las ideologías. Eso es. La religiosidad llevada a la causa política. Sí. Te mato porque hay una razón superior. Bueno, entonces, ¿monstruo o no monstruo? No, perfectamente humanos, diría Hannah Arendt, ¿no? Aquí con esto que decís, estamos tocando un punto fundamental. Blas Pascal decía que a medida que madura el pensamiento, el análisis de la vida humana, uno comprende que el hombre es simultáneamente capaz del bien y del mal. Claro. Por eso, finalmente, creo que en el programa anterior lo decíamos, ¿qué vigencia tiene el no matarás? Claro. Hay un límite. Que incluso, cualquiera sea la ideología, debería ser una etapa superior del desarrollo de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Debería no serlo, matarás. Debería Aquel serlo. bíblico no matarás. Ese mandamiento maravilloso. Claro. Parte de la conciencia de que el asesinato deshumaniza a quien lo comete también. Totalmente. Como muy señala Hannah Arendt, ¿no? Bueno, hagamos una pausa y después te voy a decir a quién hemos invitado hoy para reflexionar sobre la condición humana desde una perspectiva completamente distinta y a la vez complementaria. ¿Qué mirada tiene la física y la astronomía sobre el lugar del hombre en el cosmos? Interesantísimo. Bueno, vamos, Gabriela, escuchamos un tema y volvemos con Santiago Kovadlov en Café La República. Estamos entonces en el Café La República con Santiago Kovadlov,
quien nos va a traer, como siempre, un autor del que vamos a hablar. Un invitado. Y a partir, Jorge, sí, antes de dar su nombre, de una pregunta. Sí. Es esta. ¿Qué significa el hombre en el escenario cósmico? Podríamos creer que con esta pregunta nos apartamos de la intensidad de aquellas otras que hemos de algún modo desplegado en las dos primeras entrevistas y en el editorial de la audición de hoy. Sin embargo, a medida que uno medita en el conocimiento que el hombre puede alcanzar del planeta en el que vivimos, de los enfrentamientos que dentro del planeta en que vivimos tienen los hombres, esta pregunta en torno a lo que significa la presencia del hombre en el escenario cósmico puede ganar un relieve no solo intelectual, sino emocional muy grande. Una aproximación a la vida y al valor de nuestra especie, llevada a cabo desde la mirada de la física teórica, puede iluminarnos complementariamente muy bien. Y esto es lo que nos propone nuestro invitado de hoy, el físico italiano Carlo Rovelli, un hombre nacido en 1956 y que en el año 2014 publica en Italia, en Milán, un libro que traducido habría de tener enorme repercusión aquí en nuestra lengua. 7 breves lecciones de física. En este libro, Rovelli despliega la pregunta que motivó la invitación que le hemos hecho. ¿Qué significa el hombre en el marco del conocimiento astronómico que la física va alcanzando, sin que paradójicamente podamos decir que agota su tema, porque quien se lanza al conocimiento del infinito tiene por delante una tarea fatalmente interminable? Bueno, lo cierto es que precediendo las reflexiones de Rovelli, Jorge, sí, encontré en una página espléndida de Max Planck. Max Planck fue un físico también, esta vez alemán, que vivió entre 1858 y 1947, el autor de la teoría del quantum. Este fragmento con el que le damos la bienvenida a Carlo Rovelli. Dice Planck: el hecho es que existe un punto, un único punto en el mundo inconmensurable de la mente y la materia, donde la ciencia y por tanto todos los métodos causalistas de investigación resultan inaplicables por motivos no solamente prácticos, sino también lógicos, y seguirán resultándolo en lo sucesivo. Este punto es el yo individual. Es un punto pequeño en todo el reino universal del ser, pero en sí mismo es todo un mundo que abarca la propia vida emocional, la propia voluntad y el propio pensamiento. Este reino del ego es al propio tiempo la fuente de nuestros más profundos sufrimientos y a la vez de nuestras más excelsas alegrías. El yo. Se pregunta Planck esto. Yo puedo asegurar que existen físicos cuya idoneidad profesional es aún más alta que la mía en muchos aspectos. Pero ¿por qué me ha tocado a mí descubrir lo que teoricé? Si hay hombres y mujeres igualmente dotados desde el punto de vista intelectual y profesional para haber alcanzado el descubrimiento que yo alcancé, ¿quién soy yo para llegar a donde llegué? Esta pregunta no es una pregunta que aspira a fundamentar narcisísticamente su elección. No, el misterio, el enigma del propio talento es enorme. Y así comienza entonces el diálogo con Carlo Rovelli, que, retomando la hipótesis de Max Planck acerca del enigma que encierra la personalidad en términos de creatividad posible, dice: ¿qué lugar ocupamos nosotros, seres humanos, que perciben, deciden, ríen y lloran en este gran fresco del mundo que ofrece la física contemporánea?
si el mundo es un pulular de efímeros cuantos, como diría Planck, de espacio y de materia, un inmenso juego de construcción de espacio y partículas elementales, ¿qué somos nosotros? ¿También estamos hechos solo de cuantos y de partículas? Pero entonces, ¿de dónde viene esa sensación de existir de manera singular y en primera persona que experimenta cada uno de nosotros? Entonces, ¿qué son nuestros valores, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestro propio saber? ¿Qué somos nosotros en este mundo inmenso y rutilante? No puedo pensar siquiera, sigue Rovelli, en tratar de responder en serio a tal pregunta en estas sencillas páginas. Se trata de una pregunta difícil. En el gran cuadro de la ciencia contemporánea hay muchas cosas que no entendemos, y una de las que entendemos menos somos nosotros mismos. ¡Qué bárbaro! Qué extraordinario planteo para mostrar cómo que aquel que conoce más no necesariamente se conoce mejor. Claro. No necesariamente se conoce mejor. Claro. ¿No? Es una cuestión, yo diría, de venerable antigüedad. ¿No? Sí. Retumba en lo que estamos diciendo aquella sentencia, aquel mandato socrático del conócete a ti mismo, pero también la idea de Santo Tomás de Aquino, que es tan interesante, de que a medida que se conoce más, se desconoce mejor. Claro. A medida que se conoce más, se desconoce mejor. Esto me parece que es una enseñanza interesante a tener en cuenta en todos aquellos terrenos en que nosotros venimos trabajando. Desconocerse mejor no es caer en el escepticismo, es tener más idea de la complejidad de las cosas. Es muy interesante. Y de alguna manera, Santiago, el gran objetivo de la filosofía, ¿no? Sin duda alguna. La filosofía aspira a liberar al objeto del saber del esquematismo en que agoniza cuando la ideología se adueña de él, cuando la intolerancia a la diversidad de puntos de vista se manifiesta, donde reina el dogmatismo, la filosofía se ahoga, pero también se ahoga la física astronómica, sobre todo. Claro, me refería más a la filosofía como concepción, claro, sin duda, como concepción para todas las materias, ¿no? Para todo lo que uno investigue. Ahí está. Digo yo. Y yo creo que sí. Yo creo que la filosofía, caracterizada como la madre de toda la ciencia, en todo caso interesa, no tanto para adjudicarle omnipotencia a esa maternidad, sino para entender que las preguntas primordiales nacen allí y se nutren en el desarrollo de todas las formas del conocimiento, ¿no? Claro. Dice Rovelli, para evitar esta pregunta acerca de quiénes somos, como quien no quiere la cosa, implicaría, creo, pasar por alto algo esencial. Me he propuesto explicar cómo aparece el mundo a la luz de la ciencia, y en el mundo también estamos nosotros. Nosotros, seres humanos, somos ante todo el sujeto que observa este mundo. Los autores, colectivamente hablando de esta fotografía de la realidad que aquí he intentado componer, pero también somos parte integrante del mundo que vemos. No somos observadores externos, estamos situados en él, nuestra perspectiva de él es interna, estamos hechos de los mismos átomos y de las mismas señales de luz que se intercambian los pinos en las montañas y las estrellas en las galaxias. Yo creo que acá vale la pena detenerse nuevamente con este magnífico invitado tan sensible que nos viene a decir tal vez el enigma de nuestra condición, el más hondo de todos ellos, es que siendo parte del universo, seamos aquel sitio donde el universo se plantea sus mayores perplejidades. Claro. Tenemos que investigar aquello de lo cual somos parte. Exactamente. O sea que de alguna manera al investigar la Tierra, el planeta, la vida en este mundo, tenemos que inevitablemente estudiar mucho sobre nosotros mismos. Y a la vez descubrir esta pregunta fundamental. Sí. ¿Por qué nosotros? Sí.
hemos sido dotados de la posibilidad de interrogar aquello de lo que formamos parte cuando las restantes especies no lo tienen. Claro. Esta es una pregunta fundamental, el enigma de nuestra autoconciencia. A medida, dice Rovelli, que ha ido aumentando nuestro conocimiento, nos hemos ido haciendo cada vez más conscientes del hecho de que formamos parte, y una parte pequeña del universo. Eso es algo que aconteció ya en los siglos pasados, pero se ha producido de manera creciente en el último siglo. Creíamos estar en un planeta, en el centro del cosmos, y no lo estábamos. Creíamos ser una raza aparte, en la familia de los animales y de las plantas, y hemos descubierto que descendemos de los mismos padres que todos los demás seres vivos que nos rodean. Tenemos bisabuelos comunes con las mariposas y los alerces. Somos como un hijo único que crece y descubre que el mundo no gira a su alrededor como creía de pequeño. Tiene que aceptar ser uno más, reflejándonos en los demás y en las otras cosas, descubrimos mucho mejor quiénes somos y qué no sabemos aún de nosotros. Entonces, ¿qué viene a decirnos Rovelli? Esta es una época sinfónica donde la melodía común prepondera sobre los solistas, donde la presunción de serlo todo individualmente cae en favor de descubrir nuestro parentesco, pero no solo con los demás seres humanos, sino con todo lo que tiene vida. Estamos emparentados con todo lo que tiene vida, y descubrir ese parentesco potencia el enigma de nuestra presencia como seres que, emparentados con todos, hemos sido a la vez aquellos en quienes se delegó la conciencia de ese parentesco. Claro. La conciencia de ese parentesco. Y esto es la filosofía, que en el caso de la física, que hoy explora Rovelli en su libro, sí, en sus 7 breves lecciones de física, nos muestra hasta qué punto las disciplinas, cuando se atreven a explorar las raíces de sus propias posibilidades, encuentran ese mismo parentesco que une a nuestra especie con las restantes especies vivas. Claro. Físicos, teólogos, poetas, matemáticos, políticos en el más noble sentido de la palabra, son capaces de abrirse a este universo de convergencias que enriquece tanto la conciencia ética de la humanidad. Y me estaba preguntando, Santiago, si al revés, si el hermetismo de una disciplina no le impide llegar a buenas conclusiones. Claro que sí, porque donde el dogma puede más, fracasa todo. Si la física aislada de este concepto, o la química aislada de este concepto, el perder noción de esto puede incluso provocar aberrantes conclusiones, ¿no? Aberrantes, como ya lo hemos visto en la historia de la humanidad. Tal cual. Olvidar al hombre, la esencia del hombre. Eso es, y en esa medida justificar hasta el crimen en nombre del sostenimiento de una verdad dogmática. Totalmente. ¿No? Yo creo que estamos tocando un punto fundamental de lo que yo llamaría la cultura, la educación primordial que debemos recibir como ciudadanos. Ante todo es preciso que nuestra educación nos abra el discernimiento hacia la evidencia de que somos huéspedes de la tierra. Seres que están aquí habitando simultáneamente una evidencia y un enigma. Claro. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, ser habitantes del infinito? ¿Qué quiere decir aquella sentencia maravillosa de la física que dice que el universo es un infinito en expansión? Claro. Un infinito en expansión. Que el hombre acceda a la evidencia de estas verdades puede formar parte, si nos animamos a ser libres, de una educación crítica y autocrítica mucho más profunda. Claro.
interdisciplinaria, ¿no? Exactamente, es lo que yo llamaba sinfónica, Sí. lo que vos llamás interdisciplinario. La interdisciplina no viene del interés por abrirse a distintas formas de conocimiento, sino del descubrimiento primordial del parentesco que hay entre ellas. Claro. Hemos pasado entonces históricamente de una concepción verticalista del saber, que en su vértice tenía a la filosofía y a la teología, a una visión horizontal, donde todas las disciplinas pueden complementarse en el afán de discernir su propia complejidad y el vínculo que mantienen con otras materias. Muy interesante, ¿no? Creo que sí. Sí, esto es muy interesante. Me parece que, bueno, nosotros hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades de conversarlo mucho cuando nos tocó en los temas de educación, tan cruciales hoy, y donde en la Argentina hay creo, todavía falta ponerlo en el centro de las agendas, ¿no? Esta sensación tengo, todas estas cuestiones. Pero claro que sí. Por supuesto claro que hay gente que lo hace, por supuesto que hay gente que trabaja y esto en es esta lo dirección, que... y hay entidades educativas, hay que decirlo también, que trabajan con esta Pero concepción, no cabe duda de que tenemos un capital humano y científico formidable para que todo esto prepondere. Basta mencionar, como tantas veces lo hemos hecho, el tema del calentamiento global. Claro. El tema del calentamiento global tiene que ver con todos, tiene que ver con nuestras casas, Claro. tiene que ver con lo que hemos hecho de la Tierra y con lo que es preciso hacer de ella para pasar de concebirla como un objeto de dominio a entenderla como un interlocutor. Claro. La Tierra quiere ser oída. Claro. Finalmente estamos hablando de la posibilidad, como lo venimos haciendo desde la primera parte de nuestro programa, en el reportaje incluso con Laura Ramos y las conclusiones que sacábamos vos y yo, cómo hacer para no quedarse en la partícula, para no quedarse en el fragmento. Y cada vez que nosotros lo hacemos, creo, vos y yo, nos apasionamos en esta dirección, ¿no? Nos hacemos preguntas y ampliamos nuestros horizontes. Sí, y esto tiene algo de sanador a nuestro juicio. ¿Qué es lo que cura? Cura poder salir del encierro en el fragmento a una visión sinfónica de la realidad. Claro, es muy bueno. Ojalá se hiciera esto mucho frente a hechos, por ejemplo, frente a la política, frente a los acontecimientos políticos. Si uno tuviera la capacidad de hilvanar ese suceso pequeñito, finalmente pequeñito, que es una elección, finalmente pequeñito, Claro. Nosotros le damos un valor importantísimo, pero no quiere decir que no sea pequeñito. Es la renovación de la mitad de una cámara de gente que decide, pero no es la vida. Si tuviéramos la capacidad de hacer esto, me parece que ganaría mucho. Rovelli se entusiasma escuchándote porque coincide enteramente con vos y te diría in suo italiano milanese: è vero, caro, questo che dice è vero. Mirá lo que nos dice. Durante la época del gran idealismo alemán, Schelling, el filósofo alemán del siglo XIX, pudo pensar que el hombre representaba la cumbre de la naturaleza, el punto sublime donde la realidad toma conciencia de sí misma. Hoy, desde la perspectiva de nuestro saber sobre el mundo natural, esa idea nos hace sonreír. Si somos especiales, lo somos del modo en que lo es cada uno para sí mismo o cada madre para su hijo, pero desde luego no para el resto de la naturaleza. En el mar inmenso de galaxias y estrellas somos un apartado rincón infinitesimal entre los infinitos arabescos de formas que componen, lo presentimos, lo real. Qué hermoso escrito, además. ¿No? Espléndido. Está muy bien escrito. Claro. Y sigue. Vamos a hacer una pausa, si te parece. Sí, claro. Y volvemos porque tiene mucho más para decirnos este querido invitado nuestro, Carlo Rovelli, autor de 7 breves lecciones de física. Muy bien, estamos entonces en Café La República, día de elecciones, un día particular, y nosotros meditando sobre lo importante. Lo que importa, como diría Max Scheler,
el puesto del hombre en el cosmos. ¿O qué querés que hablemos de las elecciones? Y claro, no, hablemos de lo que... de algo un poquito más inquietante si vamos a lo que es perdurable en términos de problemas, sí, ¿no? Claro. Vos sabés que Rovelli nos dice además, para que no lo olvidemos, porque a veces la coyuntura nos atrapa en su inmediatez, inevitablemente. Somos una fuente de asombro para nosotros mismos. Tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, tantas como las estrellas de una galaxia, y un número todavía más astronómico de uniones y combinaciones en las que éstas pueden encontrarse. De todo eso no somos conscientes. Nosotros somos el proceso formado por esta complejidad, no es poco, del que somos conscientes, porque no tenemos idea plena de lo que significa esa complejidad. Nuestros valores morales, nuestras emociones, nuestros amores, no son menos verdaderos por el hecho de formar parte de la naturaleza, de ser compartidos con el mundo animal, o por haberse desarrollado y venir determinados por los millones de años de evolución de nuestra especie. Antes bien son, por ello mismo, más verdaderos, son reales, son la compleja realidad de la que estamos hechos. Nuestra realidad es el llanto y la risa, la gratitud y el altruismo, la fidelidad y las traiciones, el pasado que nos acosa y la serenidad. Nuestra realidad está constituida por nuestras sociedades, por la emoción de la música, por las ricas redes entrelazadas de nuestro saber común que hemos construido juntos. Todo ello forma parte de esa misma naturaleza que describimos al estudiar física. Somos parte integrante de la naturaleza. Somos naturaleza en una de sus innumerables y variadísimas expresiones. Eso es lo que nos enseña nuestro creciente conocimiento de las cosas del mundo. Creo yo que hay aquí, Jorge, una lección extraordinaria que ante todo se rehúsa a seguir sosteniendo las polarizaciones entre naturaleza y humanidad. Claro. Sin duda el hombre no es lo mismo que un elefante, pero que está emparentado con un elefante no cabe ninguna duda. Y ese punto común, eso que hace de tanto del hombre como del elefante seres vivientes, seres que respiran, seres que están inscritos en un proceso de desarrollo, es rescatado por el análisis de Carlo Rovelli, no tanto para quitarle jerarquía de ninguna manera a la condición humana, sino para entender que el hombre no está solo, no está aislado, no es una estrella en un universo vacío, es parte de una totalidad. Y la conciencia de esa totalidad nos permite a nosotros saber mejor cómo desconocernos de un modo más rico. Claro. ¿No? Porque ahí sí hay una diferencia, ¿no? Somos los únicos que podemos ser conscientes, creemos. Bueno, hasta ahora en lo que hace a la Tierra, ¿no? Claro. Se podría decir que ninguna otra especie ha desarrollado este sentido y esta necesidad de la interdependencia. Claro. Las restantes formas vivas interactúan entre sí inconscientemente. Claro. En el hombre esto se vuelve conciencia. Lo específicamente humano, dice Rovelli, sí, no representa nuestra separación de la naturaleza. Es nuestra naturaleza. Es una forma que ha adoptado la naturaleza aquí, en nuestro planeta, en el juego infinito de sus combinaciones, de su mutuo influenciarse e intercambiarse correlaciones e información entre sus partes. Quién sabe cuántas y qué otras extraordinarias complejidades, en forma quizá absolutamente imposibles de imaginar por nosotros, existen en la inmensidad del cosmos. Esta pregunta en torno
al modo como nos impacta lo imponderable a lo que accedemos mediante una pregunta, porque no lo conocemos todavía, sí. Habla también de nuestras grandes posibilidades. Una de ellas es esta: no reduzcamos lo real a lo que sabemos de lo real. Claro. ¿Acaso lo real excede permanentemente el campo de nuestro discernimiento? Y el solo hecho de sospecharlo ya habla también de la enigmática grandeza de la condición humana. Claro. ¿No? Y a la vez qué difícil que es eso, Santiago, en la conciencia social, ¿no? Sí. Qué difícil es esto que está planteando Rovelli. Muy difícil, indispensable y difícil. La vida allí donde la inestabilidad social y política como la que caracterizaba a Luciano Román en su descripción de hoy, impide que el hombre se abra a estas cuestiones con suficiente paciencia e interés, porque allí donde lo acosan el hambre, la inestabilidad, la pobreza, la inseguridad y la ambición también. Y la ambición, muy bien. Claro. Eso, te lo dictó Shakespeare. Eso. Y la ambición impiden que la capacidad analítica y reflexiva despliegue todas sus alas. Claro. Habiendo tanto espacio allá arriba, dice Rovelli, sí, resulta pueril pensar que en este rincón periférico de una galaxia de las más banales hay algo especial. La vida en la Tierra no es más que una muestra de lo que puede suceder en el universo. Sin subestimar lo que somos, debemos entender que lo que somos acaso no sea excepcional cósmicamente hablando. Claro. Nuestra singularidad en la Tierra se pone de manifiesto en la forma de esta autoconciencia que tenemos de formar parte del universo. Pero tal vez esta sea una aptitud que en otras regiones inconmensurables del universo tal vez podría tener lugar también. Nuestra alma no es más que una, acaso, entre muchas. Somos una especie curiosa, la única que queda de un grupo de ellas, el género Homo, constituido por al menos una docena de especies curiosas. Las otras especies del grupo se han extinguido ya. Algunas, como los neandertales, hace poco, no han pasado ni 30.000 años. Se trata de un grupo de especies evolucionadas en África, afín a los jerárquicos y pendencieros chimpancés, pero todavía más a los bonobos, unos pequeños chimpancés pacíficos alegremente promiscuos e igualitarios, un grupo de especies que en repetidas ocasiones salió de África para explorar mundos nuevos y que ha llegado lejos, hasta la Patagonia, hasta la Luna, ahora quizás pronto a Marte. No somos curiosos contra natura, somos curiosos porque así obra en nosotros la naturaleza. Qué interesante. Qué delicia, ¿no? Sí, muy lindo. ¿Cuánto bien hace meditar todo esto, hacerle lugar, como bien decís, en un mundo donde es tan difícil poner la atención más allá del día a día? Sí, al menos lo que nosotros experimentamos en nuestra propia tierra, probablemente haya sociedades que tengan mejores condiciones. Sin duda, creo que sí. De ¿no? hecho, una de ellas es la que le permite a Rovelli desplegar todas estas actividades. Claro. Hay contextos sociales más favorables para que, liberados, como bien recordaba Román también, de los apremios de cada día, podamos meditar, no sé si en lo que más importa, pero en lo que es posible pensar toda vez que queremos o querramos saber con quiénes vivimos y parte de qué somos. Muy interesante también lo que decís y lo que ligás a Román, ¿no? Esta idea de que sociedades que probablemente no hablen de política porque no necesiten hablar de política, no por indiferencia, que es otra cosa. La indiferencia es otra cosa. No, pero hay sociedades que, son organizadas donde existe lo previsible. Claro, son cada vez menos, ¿no? Lamentablemente. Sí, son cada vez menos. Hoy la incertidumbre es mundial, ¿no? Sí, cuando hablamos de crisis mundiales hablamos de la fragilidad con que la libertad humana se pone de manifiesto. Nos despedimos, Santiago, termina nuestro Café de la República de hoy. Nosotros la semana que viene volveremos a estar en este mismo horario, a las 12 del mediodía, en la 11:10,
Y ahora le damos llega la el turno, bienvenida. claro, Graciela Fernández Mejide en ¿Por qué?, junto con Pablo Barbolato. Así es. Chao, Maga, gracias por estar Chao. con Un nosotros. placer Gracias por habernos acompañarlos. acompañado. Chao, Gaby. Hasta Chao, pronto, Santiago. Jorge. Nos vemos el Adiós, domingo. hasta Chao. el domingo. Sueñan los dormidos en sus casas. Tu niño se apaga. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.